mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como acostumbro decir, hoy comienza laboralmente hablando. Lunes 31 de julio del año 2023. Como le dije a usted, esta semana la voy a aprovechar para hablar de temas específicos que tocan los problemas estructurales del país. Simplemente daré mis opiniones acerca de lo que considero podría, o mejor dicho, debería hacerse en relación con esos mismos temas. Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como sociedad es pensar, equivocadamente por desgracia, que con plasmar en una ley, en un reglamento, un deseo, automáticamente el problema estaría resuelto. Y eso no es así. Si bien la ley, el texto legal, desde la Constitución hasta el más modesto reglamento, son referentes, son guías que deben de normar la acción o del legislador o del gobernante. De otra manera, es letra muerta eso. En nuestro país, en todo lo que se refiere al andamiaje jurídico, prácticamente, por no decir la totalidad, casi la totalidad de los textos legales son letra muerta. Los legisladores se olvidan de eso que aprobaron, no se preocupan por actualizarlo y cambian las condiciones en México, pero el texto ahí sigue inamovible. Hoy tocaré en esta primera serie de 5 mañaneras el problema del campo. Vayamos pues con él. El elemento central de lo que hemos dado en llamar Revolución Mexicana, cualquier cosa que ello signifique, tuvo que ver con el campo mexicano de aquella época. La revolución comienza, se nos ha enseñado, el 20 de noviembre de 1910, es decir, hace casi 123 años. El campo fue, vamos a decirlo claramente, la gran demanda, pero no como la visualizó el legislador y mucho menos como la concretó el gobernante de los siguientes períodos presidenciales. Ideas producto de lecturas mal entendidas, también como consecuencia de no entender que si bien el país hace 113 años era otro diferente al de hoy, sin embargo, ya en aquellos años había grandes diferencias en el campo mexicano. Por una parte, en el centro del país, particularmente el estado de Morelos, por ejemplo, que es de donde surge uno de los caudillos más importantes, Emiliano Zapata, esa zona agrícola difería completamente de lo que ya se vislumbraba en aquellos años en el norte del país. En Sonora, por ejemplo, ya había una agricultura de riego y las primeras manifestaciones de una visión empresarial en el campo sonorense. El mismo que sería después general de división, Álvaro Obregón Salido, ya era un próspero agricultor que exportaba hortalizas a los Estados Unidos. Mientras que en Morelos privaba la economía de la plantación con hacendados que se dedicaban a la producción de caña de azúcar y campesinos que vivían, vamos a decir, exigiendo en unos casos, en otros pidiendo, que les reconocieran títulos que databan de la época de la colonia. Esos eran los dos extremos del campo mexicano. Estalla la revolución en contra del gobierno de Porfirio Díaz, encabezados por el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y lo demás usted seguramente lo conoce.
En 1917, como decía anteriormente, como consecuencia de lecturas mal digeridas y de sueños e ilusiones de algunos intelectuales que se incorporaron con Emiliano Zapata, surgió una demanda más inventada que sentida. Y el texto constitucional en su artículo 27 planteó un conjunto de situaciones que hasta la fecha, puedo afirmar, no se han cumplido. ¿Y a qué se debe esa falta de cumplimiento? Primero, a que el texto en modo alguno reflejó lo que necesitaba México en aquellos años y que tampoco hoy necesita. Se plantea en 1915 la ley agraria del 6 de enero de ese año, impulsada por Venustiano Carranza, que entroniza en el desarrollo del campo una figura que ha sido nefasta para el desarrollo de ese importante espacio económico, el ejido. Decenios han pasado y el ejido ha probado ser la gran tragedia del campo mexicano. Hoy, por ejemplo, si algún político le pregunta a usted, perdone, señor legislador, diputado, senador, gobernador, presidente de la República, ¿a qué se debe el atraso, la miseria, la marginación en eso que llamamos el campo mexicano? Ojo, sin que haya un solo campo mexicano. En todo caso, habría que señalar que hay varios campos en México. Y diría, es que no hay crédito al campo. Sin embargo, si tomamos como referencia en el tiempo el gobierno de Lázaro Cárdenas, lo que ha sobrado en el campo ha sido no crédito, sino un dinero entregado a cambio de nada o simplemente a cambio de control político e ideológico. El Banco Nacional de Crédito Ejidal, mejor conocido en el campo mexicano como el Bandidal en lugar de Banjidal, dilapidó miles de millones de pesos de los de aquel entonces y también de los de ahora. Grupos de campesinos manipulados por líderes corruptos y también algunos grupos originarios, se dice ahora, dilapidaron también lo que el gobierno federal les entregó. El caso de los yaquis, por ejemplo, es emblemático. Un pueblo que nunca ha sido un pueblo trabajador, productor, sino más bien un pueblo guerrero que vivía de asolar los asentamientos en una de las riberas del río Yaqui, robándose las vacas, matando a los primeros agricultores, etc. Hoy ya no son tan violentos, pero son flojos, borrachos, y ahora han agregado la drogadicción a sus actividades. Pero siguen en la miseria y los jóvenes más preparados prácticamente han abandonado el territorio yaqui y buscado su futuro en otras actividades y en otras ciudades. Y eso no es muy diferente de otros grupos en el país. Los yaquis tienen casi 500,000 de hectáreas y prácticamente de las 23,000 hectáreas de riego, rentadas todas. Pero ¿qué hay del obstáculo principal que la Constitución mantiene en el artículo 27? Ya le decía que alguien dirá el crédito, otro dirá la corrupción y otro dirá más allá, es que no se les ha atendido, etcétera, etcétera. Pero si revisamos la fracción 15ª del artículo 27, que por desgracia muchos legisladores y muchos de aquellos que hablan del problema central del campo desconocen. Ahí se encuentra hoy, más quizá que hace 113 años o hace 106 años, ahí se encuentra el principal obstáculo. Al campo mexicano tiene que llegar tecnología, tiene que llegar capital, pero tiene que llegar también seguridad jurídica al propietario.
Y cuando digo propietario no me refiero al privado, sino a todos, tanto ejidatarios como comuneros y también propietarios privados. Para que ahí haya una liberación de fuerzas productivas y los campesinos o los productores u hombres del campo, los que tengan interés en prosperar, empezarían a construir empresas agrícolas. Hoy las hay, pero las hay en pocas regiones del país o en aquellas regiones donde viven pocos mexicanos frente al total de esos casi 25 millones de miserables que viven en otras regiones que prácticamente en no pocos lugares viven peor hoy que hace 100 años, por ponerlo de alguna manera. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hoy se discute o este proceso para designar al coordinador y que luego será candidato a la presidencia? Hay que proponer un cambio radical frente al campo mexicano y sus carencias y también frente a la miseria y marginación de amplios grupos de mexicanos. Hay que eliminar del artículo 27 en la Constitución todo aquello que limita e impide la llegada de capital y tecnología con una total seguridad jurídica para el que toma riesgos ahí. ¿Cómo es posible que esos campesinos miserables, casi monolingües en no pocos casos, se van a los Estados Unidos y en poco tiempo prosperan? Porque aquí el andamiaje legal que soporta todo lo que llamamos campo mexicano impide la prosperidad de los que ahí viven. Por eso, para ponerlo muy fácil, queremos que avance el campo mexicano, queremos que se modernice, no solo la parte moderna, capitalista de mercado, sino lo más importante, aquella de temporal, atrasada, dispersa, el minifundio perverso que asuela gran parte de este país, pueda desarrollarse. Que propongan los que andan buscando la presidencia de la República un cambio radical a esa base jurídica que ha obstaculizado el desarrollo y la modernización del campo mexicano. El artículo 27, en lo que tiene que ver con la propiedad, con su superficie límite que artificialmente ahí se incluyó hace más de 100 años, ahí está el principal obstáculo. ¿Qué dirán los que buscan la presidencia de la República en relación con ese elemento que obstaculiza el desarrollo? Ojalá y nos lo puedan explicar. Y mañana hablaremos de los mercados laborales. Gracias y lo espero mañana.